Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que ya se enrumba a los 21 años de transmisión ininterrumpida. Un programa que nació y sigue con el mismo eslogan: en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí llegamos nosotros. Es usted, querida amiga, estimado amigo, el que decide si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo expresado acá en Horizontes. La labor nuestra está en invitarlo a pensar, a reflexionar, a analizar, a que usted se exprese libre y abiertamente. Aquí jamás le vamos a decir a una persona cómo pensar y cómo opinar, como si lo pretenden hacer en otros medios de comunicación, que un día sí y otro también quieren adoctrinarle a usted, quieren decirle a usted cómo pensar y quieren también decirle a usted que si usted habla de X o Y manera, estaría en contra del pensamiento claro. No. Se vale pensar diferente. Tenga o no tenga razón usted, de manera respetuosa, usted sígase manifestando en libertad y dentro del ordenamiento jurídico como lo hacemos todos los costarricenses. Y hablando de manifestarse, les recuerdo que durante el programa ustedes pueden enviarnos sus saludos, sus reportes de sintonía, igualmente sus opiniones conforme avance el tema a través de la línea de WhatsApp 83414142, repito, 83 41 41 42. Transmitimos por 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica, y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una alternativa. En este momento la señal nuestra está para Costa Rica y el mundo entero por medio de nuestra página de Facebook, así es que puede ingresar a Facebook en este momento y para que nos siga escuchando en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular, solamente deben de ingresar a facebook.com/programa Radial Horizontes, repito, facebook.com
/inclinada, programa Radial Horizontes, ingrese ahí. Una vez que está ahí, solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Bueno, amigos, hoy está con nosotros el doctor Juan Carlos Mora Montero. Él es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, docente de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos presenta un tema muy importante para que ustedes y nosotros lo analicemos y lo compartamos en la familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, con la abuelita, con el tío, con todos, con los compañeros de trabajo, en cualquier lugar donde quiera que usted trabaje, sea en el campo, en la oficina, en el bus, en la institución pública, en fin, en cualquier parte. Gobernanza. Cuando los poderes entran en conflicto, reflexiones sobre el equilibrio institucional en tiempos de polarización. Ese es el tema de hoy acá en Horizontes. Hoy vamos a abordar un tema fundamental para la salud de nuestra democracia. Repito, gobernanza, cuando los poderes entran en conflicto, reflexiones sobre el equilibrio institucional en tiempos de polarización. La democracia supone diferencias, debates, fiscalización y controles recíprocos, pero ¿qué sucede cuando esas diferencias se transforman en enfrentamientos permanentes? ¿Dónde termina el legítimo sistema de pesos y contrapesos y dónde comienza una crisis de gobernabilidad? Para analizarlo, repito, nos acompaña hoy el doctor Juan Carlos Mora Montero, doctor en Políticas Públicas y en Gobierno y docente de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Don Juan Carlos, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por aceptar nuestra invitación con un tema tan importante que debe de invitarnos a reflexionar a todos los costarricenses. Bienvenido, don Juan Carlos. Muchas gracias, don Edgar. Buenos días para usted y para toda su audiencia. Sí, efectivamente, un tema muy importante, diría yo, probablemente de los más importantes que tenemos hoy en la agenda nacional, pero no el único, ¿verdad? Y esto es muy importante indicar cómo nos está llamando la atención que solo pareciera como que es el tema dominante y se están excluyendo otros temas claves de la agenda nacional. Pero digamos aquí yo empezaría diciendo que como una frase introductoria, ¿verdad? Que bueno, el conflicto entre poderes pues no representa necesariamente una enfermedad de la democracia. Es decir, de hecho el conflicto, el no estar de acuerdo ha sido como el motor del desarrollo de la historia. Es decir, no tenemos por qué estar de acuerdo siempre. Lo que pasa aquí es que el problema comienza cuando un poder pretende que su legitimidad electoral lo coloque por encima de los demás poderes. Entonces ahí ya hay un ejercicio diferente. Ahí se complica la situación. Empezaría por preguntarle a don Juan Carlos, ¿qué debemos entender por gobernanza? Sí, bueno, esa es una distinción que es fundamental, ¿verdad? Porque a veces cuando se habla de la palabra gobernanza se la confunde con el concepto de gobernabilidad y no son igual, ¿verdad? La gobernanza es un concepto antiguo, pero su definición moderna, digamos, es más reciente. Por ahí de los años 1980 es que empezamos a hablar de gobernanza ya más en serio, y el Banco Mundial empujó mucho el concepto ante una situación que se presentaba, y era que los partidos políticos en las diferentes democracias liberales, por ejemplo, ganaban elecciones, y sin embargo a la hora de llegar a gobernar tenían serias dificultades. Entonces decía, bueno, aquí hay una crisis, claramente hay una crisis de gobernabilidad, pero hay algo más que esto. Y lo que había ahí de por medio era que no solamente ocupábamos tener el control del Poder Ejecutivo, sino que además necesitábamos una alianza, un consenso, un espacio de concertación con los otros poderes de la República, porque otros actores también tenían mucho que decir sobre hacia dónde va el país. Entonces el concepto de gobernanza nace
para entender que el gobernar va más allá de tener el control del Poder Ejecutivo. Tiene que ver con manejar la relación con otros actores nacionales, internacionales, con los otros supremos poderes de la República, etcétera, y que entonces no basta solo con ser presidente. Por eso algunos presidentes y presidentas dijeron en su momento, este país no se puede gobernar, ¿verdad? Sí, correcto. Esto no es lo que pasó. Por ejemplo, ahorita tenemos un partido que ganó unas elecciones y que tiene todas las condiciones para gobernar, es decir, tiene las condiciones que debe tener un poder ejecutivo, ¿verdad? Porque el poder ejecutivo no es que controle los demás poderes, sino que tiene una condición muy particular, pocas veces vistas en la historia de Costa Rica, que es que no solamente tiene el poder ejecutivo, sino que además tiene una mayoría simple ya de por sí en el Congreso, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. Entonces eso le da muchas facilidades al gobierno actual para gobernar. Sí, efectivamente, queda sumamente claro de la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza. Gobernabilidad se refiere a la capacidad del sistema político para funcionar, tomar decisiones y mantener estabilidad, y la gobernanza pone mayor énfasis en cómo se toman esas decisiones, quiénes participan, cómo se coordinan las instituciones y qué legitimidad tienen los procesos. Ahora bien, ¿el conflicto entre poderes de la República es necesariamente negativo, don Juan Carlos? No es negativo. De hecho, digamos, es parte del diseño de una democracia. Justamente los franceses, especialmente Montesquieu, cuando se creó el concepto moderno, digamos, de democracia, cuando se popularizó, Montesquieu expresó lo siguiente: el poder debe frenar al poder. Es decir, lo único que puede frenar al poder es el poder. Entonces ellos tuvieron la sabia visión prospectiva de entender que debía haber no podía existir el poder ilimitado, porque el ser humano, y como lo decía el Papa Francisco, recuerdo que él siempre insistía, cuando hablaban de la Iglesia, él decía, no podemos juzgar a la Iglesia por los actos de un cura o de un papa, sino que tenemos que entender que toda institución, al ser una institución que funciona por las decisiones que toman los humanos, tiende o puede tener errores, ¿verdad? Entonces, ante esa posibilidad, los creadores del concepto moderno de democracia lo que visualizaron es, bueno, no podemos darle poder ilimitado a nadie, sino que lo que tenemos es que crear un sistema de gobierno, un sistema político en el cual el poder frene al poder. Es decir, y esa fue la idea original, porque crear una división de poderes, ¿verdad? Para que no exista un emperador, ¿verdad? O una emperadora que quieran, digamos, dominar todos los ámbitos de la toma de decisiones, sino que más bien eso sea un proceso compartido, lo cual implica que no siempre vamos a estar de acuerdo. Y el no estar de acuerdo no es en absoluto un mal, sino que el no estar de acuerdo es uno de los motores que generan procesos de cambio, que generan procesos de innovación, que generan procesos de mejora, ¿verdad? Si siempre estuviéramos de acuerdo en todo, pues habría que ver qué es lo que no está funcionando, porque el sistema humano o la condición humana a lo que busca es que haya diferencias de criterios, diferencias de perspectivas, diferencias de opiniones. El tema es cómo esgrimimos, cómo discernimos, cómo nos ponemos de acuerdo sobre esas diferencias, ¿verdad? Y eso es lo que me parece que sí es una enfermedad, no de la democracia, sino de la práctica de la democracia que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en Costa Rica hoy, cuando concebimos que el criterio diferente al mío, no solamente no lo acepto, sino que además no acepto a quien opina diferente a mí, es decir, se personaliza, se ataca a la persona que tiene una idea diferente al cuerpo, como decimos en popular, ¿verdad? O sea, sí, claro, nos vamos encima a sacarle todos los trapos sucios que podamos para descalificar no el argumento que da, sino quien da el argumento. Y entonces le destrozamos toda su vida, le hacemos una investigación de vida, le sacamos hasta que perdió un curso cuando estaba en la universidad para tenerlo, para bajarle su perfil. Y eso sí es una mala praxis, una enfermedad. Digamos, el ataque personal
para descalificar opiniones ajenas. Eso sí es una enfermedad. Entonces, vamos a ver, los pesos y contrapesos pueden generar tensión y al mismo tiempo proteger la democracia. Exactamente. O sea, la función de los pesos y contrapesos es que nadie sienta que puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y que entonces para ciertas decisiones de interés nacional, de interés común, de interés de todos, sea necesario que usted dialogue conmigo, o sea, sea necesario que nos pongamos de acuerdo, porque a usted la Constitución le dio unas potestades y a mí me dio otras, pero la sabia democracia nunca le dio todas al mismo, ¿verdad? O a la misma. Entonces ese es el tema que es clave. O sea, esa es para nosotros la capacidad de gobernanza no es un accidente. O sea, hay que prepararse para eso, hay que comprender, hay que ser tolerante, hay que abrir el espacio para escuchar, no acallar voces, no castigar voces, no perseguir voces, sino más bien al contrario, establecer espacios donde podamos conversar. Esto no significa que al final alguien no tenga que tomar la decisión. Claro que hay que tomar la decisión, claro, porque no podríamos vivir eternamente dialogando, ¿verdad? El diálogo tiene que ser productivo, ese es el tema, pero nosotros tenemos mucha evidencia, ¿verdad? Ni se puede vivir como en la actualidad y en el gobierno anterior en un conflicto eterno, tampoco. Es que no, es que o sea, el conflicto eterno que se ha vivido, digamos, o que tenemos en este momento, es cuando usted no acepta, digamos, las funciones, las competencias, digamos, que la sabia Constitución le da a otros poderes. Es decir, es que ahí es donde está el tema. O sea, usted y yo podemos estar de acuerdo en todo, pero usted no puede suponer que va a hacer lo que yo hago, o que entonces para callar voces me echa encima al pueblo. O sea, el pueblo todo atacando, bueno, el pueblo todo no, el pueblo, una parte del pueblo, creyendo que de verdad el problema que hay en este país está en un poder o está en otro. Eso es lo que es ese manejo del discurso político, de la narrativa, es lo que sí es una gran enfermedad de la democracia. Es decir, cuando yo sé que no tengo poder para ejercer lo que hace otro poder, y entonces lo que hago es ponerle la perseguidora, ponerle al pueblo a datos y cosas, ¿verdad?, a veces no necesariamente tan ciertos, para descalificar a quien piensa diferente que mí. Entonces si yo descalifico al vocero, también descalifico su mensaje, ¿verdad? Entonces esa es como la táctica que sí representa enfermedades en diferentes sistemas democráticos que lo han vivido y que han terminado en controles absolutos, prácticamente autocracias, en donde un poder digamos, un gobierno tiene también control de los otros poderes de la república, y eso lo que lleva es un poder absoluto, ¿verdad? Y el poder absoluto, como decía un autor muy importante, que es Lord Acton, en 1887, decía: el poder tiende a corromper y el poder absoluto a corromper absolutamente, ¿verdad? Esas concentraciones de poder tan grandes son la gran amenaza latente que tienen las democracias en el mundo. Es decir, y que lo hemos vivido, como bueno, lo más reciente que tenemos, el caso Polonia, el caso Hungría, el caso Venezuela, el caso El Salvador, ¿verdad?, que son casos en los que justamente lo que ha hecho un gobierno es empezar a tomar control de los demás poderes, ¿verdad? Y eso es una visión corta del tiempo, o sea, es una visión cortoplacista. Y lo peor es que lo que tiene... no se da cuenta el ciudadano y generalmente lo aplaude, ¿verdad?, hasta que ya está con el agua al cuello. Totalmente, pero mira, por ejemplo, lo que pasó en Polonia. En Polonia, digamos, en el año 2015 llega un partido, ese partido hace toda una estrategia, controla todos los poderes y todo, y luego, digamos, unos años después, qué sé yo, 10 años después, ese partido pierde la elección, ¿verdad? Entonces toda la estructura que había dejado montada para que un partido pudiera controlar los poderes se la cedió a la oposición.
Entonces ahora la oposición en Polonia tiene esas posibilidades. Sí, eso es una visión reduccionista, suponiendo que usted se va a perpetuar en el poder por décadas. Pero nuestros sistemas políticos ahora no esa perpetuación, a no ser que sea una dictadura, ya no es tan cierta. Es decir, ya un partido puede ganar 1 o 2 elecciones, pero el desgaste que sufre va a ser muy grande. Por ejemplo, en este momento, el mayor desgaste que está teniendo este gobierno y el anterior es que toda la batería, toda la atención se está yendo hacia el modelo de gobernanza, es decir, hacia controlar la actuación de los diferentes poderes, y como hemos conversado en otras ocasiones, está dejando muy sueltos, dejando con poca prioridad y poca atención los grandes problemas nacionales. Entonces, estos grandes problemas nacionales están creciendo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, porque la gente, el foco que nos están dando en este momento hacia donde quieren que pongamos la atención es en otra cosa. Pero digamos, el problema de la educación ahí sigue, el problema de la salud ahí sigue, evolucionando y deteriorándose, porque las cosas se deterioran conforme va avanzando y no se hacen mejoras. Ahora conversábamos sobre todo este tema del superniño, el fenómeno del superniño que tenemos, que es un fenómeno con una afectación pronosticada sobre agricultura y sobre otros temas que es muy grande. Entonces usted no ve eso en el debate nacional. Usted no ve a los diputados conversando sobre eso, usted no ve, digamos, foros que estén hablando sobre eso, sino que todo está concentrado en defiéndase. Unos atacan, unos defienden, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan claro el proverbio de Salomón, que decía, el que solo revuelve su propia casa heredará el viento. O sea, cuando venga otra crisis fuerte, nos va a tomar muy débiles en aspectos esenciales, ¿verdad? Entonces aquí es donde uno le preocupa que todo este conflicto por la gobernanza del país que vivimos nos esté invisibilizando una agenda paralela que llevamos de problemas no resueltos. Ahora bien, hablando de conflictos, ¿cómo distinguimos un conflicto institucional normal de una verdadera crisis de gobernanza? El respeto por la decisión de un poder define el conflicto saludable, o sea, el conflicto creativo, el conflicto que más bien genera nuevas alternativas, cosas mejores. O sea, eso significa que usted y yo podemos tener un debate con ideas muy diferentes, pero llegado el momento en que consensuamos, ¿verdad? En que ya llega el punto final, en que, por ejemplo, se resuelve a nivel constitucional que don Edgar lleva razón en lo que está planteando. Mi aceptación de esa decisión institucional define lo que es un conflicto saludable. O sea, los conflictos saludables no son perennes. O sea, no es que como la sala constitucional falló en contra de Juan Carlos, entonces ahora Juan Carlos agarra toda una campaña de ataque a la sala constitucional, porque entonces ahí ya ese no es un conflicto normal. O sea, el conflicto normal es cuando entendemos que los procesos tienen un fin. O sea, cuando la última instancia que puede pronunciarse sobre un tema resuelve, unos habrán logrado que su criterio prevalezca y otros habrán logrado, o sea, no lo habrán logrado. La aceptación de ese final es lo que hace que exista un conflicto saludable, necesario, fundamental dentro de una democracia. Ve que los analistas más reconocidos en la historia han dicho que el conflicto, la diferencia de criterios, las oposiciones son lo que generan más nuevas oportunidades, más nuevas visiones, más nuevas alternativas, más nuevas formas de ver las cosas. Entonces, si usted elimina ese conflicto, ¿verdad?, descalificando a los voceros de las manifestaciones, usted no está haciéndole un bien a la democracia, usted le está haciendo un mal a la democracia. Es decir, el hecho, digamos, insistimos, ¿verdad?, lo que pasó en Costa Rica con el tema de las manifestaciones y las huelgas, que para alguna gente fue un gran logro histórico, pudo haber sido una de las primeras señales o una señal inequívoca
de que estábamos condenando a la democracia a ya ni siquiera al gobierno de una mayoría, estábamos condenando a la democracia, digamos, a la aceptación de lo que una minoría plantee como que es bueno para el país. Entonces, la sangre del pueblo, digamos, que no necesariamente se reduce al voto cada 4 años, sino que el pueblo debe manifestarse cada vez que el interés común, cada vez que el valor público esperado y todas estas cosas que esperamos del Estado no se estén dando. Ahora estamos con una capacidad disminuida de manifestación que no le hace bueno a la democracia, porque la democracia se nutre de eso, se nutre de la diferencia y sobre todo del arreglo de las diferencias utilizando los mecanismos institucionales democráticos, los mecanismos pacíficos, etcétera, que fueron establecidos para eso. Todo fue creado desde el principio, ¿no? Desde el principio, cuando se visionó que era una democracia, se visionó también qué posibilidades de amenazas podría tener ese sistema, y ante eso qué podríamos o cómo podríamos resolver. Entonces eso me parece que es relevante, diferenciar entre lo que es un síntoma de enfermedad de la democracia y lo que es un síntoma de que la democracia está viva y está fuerte, ¿verdad? Eso es muy muy importante de considerar. Bueno, muy bien, estamos en Horizonte de su programa de Cultura Ciudadana. Hoy conversamos con el doctor Juan Carlos Mora Montero. Él es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, docente de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. El tema por el cual estamos transmitiendo este programa es gobernanza cuando los poderes entran en conflicto, reflexiones sobre el equilibrio institucional en tiempos de polarización. Ese es el tema de hoy, acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Vamos a ir ahora a la cabina central y retornamos en breve para no interrumpir a don Juan Carlos. Retornamos en breve. Recuerden, somos Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. En Costa Rica, 1,000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1,000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Para visualizar lo que pasa con la realidad nacional, imagínense a una familia, padre, madre y una parejita de niños que logran ver desde lo alto, en panorámica, la ciudad a la que van, como cuando se baja de la montaña. Todos de acuerdo en que se ve muy linda, pero los niños están enfocados en la rueda de Chicago de un parque de diversiones. El señor observa un gran rótulo que dice Gran Parrilla y la señora mira un impresionante mall. Podría ser al revés, que ella vea el restaurante y el señor el mall. Es solo un ejemplo. Todos miran hacia la misma ciudad, pero cada uno tiene su propio foco, según su criterio y filtro personal, lo que pondrá a prueba la interrelación a la hora de distribuir tiempos. Y eso no sucede cuando vemos la realidad nacional. Unos ven una cara de la moneda, otros la otra cara, pero hay quienes quedan como hipnotizados, con la mirada fija y sin pensar. Y eso lo aprovechan los que tienen claro cómo manipular y encauzar a los demás, siempre con el poder en mira. De feria, las redes sociales y los troles son buenísimos para apoyar eso. Si la familia del ejemplo solo complace a los niños, que son mayoría, pasarán en el parque sin poder visitar el mall ni la parrilla. Nosotros, con un país ciertamente descuidado, pero con instituciones reconocidas mundialmente, estamos dejando de disfrutarlo por la imposición y la intransigencia de algunos. ¿Usted sí tiene claro a dónde desea ir? Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41
4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes 8341 4142. Efectivamente, ese es el número de WhatsApp para que usted pueda enviarnos sus comentarios, sus opiniones. 83414142 83414142. Ese es el WhatsApp nuestro para que usted vaya opinando conforme sigamos con el tema gobernanza cuando los poderes entran en conflicto, reflexiones sobre el equilibrio institucional en tiempos de polarización. Reitero, nos acompaña el doctor Juan Carlos Mora Montero, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, docente de la UCR y de la Universidad Nacional. Don Juan Carlos, le pregunto ahora, para ir poco a poco desgranando esta situación y entenderlo mejor, vamos a ir por cada uno de los poderes. La primera pregunta sería, ¿qué papel desempeña el Poder Ejecutivo dentro de ese equilibrio? Bueno, el Poder Ejecutivo, los poderes todos son fundamentales. El Poder Ejecutivo es fundamental también porque lo que representa es, digamos, la estructura de administración, la estructura que le da liderazgo, que le da movimiento, que le da acción a la administración, digamos, pública. Entonces el Poder Ejecutivo es tan importante porque es el encargado de llevar a la práctica la política pública, o sea, es el encargado de ejecutar los presupuestos, es el encargado de hacer obra, es el encargado de fortalecer la educación, la salud, la seguridad, etcétera. Entonces ese es su rol determinante, ese es su razón de ser, es decir, y quienes estamos en la administración pública entendemos que estamos ahí no porque nosotros nos hayamos autoelegido, sino porque el pueblo nos colocó ahí, y entonces lo que estamos es representando los intereses, digamos, de los mejores intereses de la atención de las necesidades de la población. Entonces no le corresponde al Poder Ejecutivo hacer otras funciones o ejercer otras funciones fuera del ámbito propiamente de llevar a la práctica la política pública para beneficio de todas las personas. Justamente cuando el Poder Ejecutivo se sale de esa claridad que hay ahí, se extralimita o deja de hacer sus funciones, estamos frente a un desequilibrio, porque ahí tiene que aparecer otro poder de la República que le recuerde cuál es su función, o sea, que le recuerde cuál es su tarea. Entonces ahí puede aparecer un organismo fiscalizador como la Contraloría General de la República y llamar la atención de que no se está haciendo el mejor uso del presupuesto público, que no hay claridad, que no hay rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces ahí es donde aparecen las instituciones que acompañan todo este funcionamiento, todo este equilibrio del sistema. Todo sin ningún control también, se comprende. Ahora bien, ¿y cuál es la importancia del Poder Legislativo? Bueno, el Poder Legislativo, que es el primer poder de la República, bueno, es el único, digamos, que tiene la potestad de crear leyes, ¿verdad? Pero yo siempre he defendido que la idea de crear leyes no significa que nosotros debamos medir el Poder Legislativo por cuántas leyes crea en un periodo en una legislatura, sino que el Poder Legislativo, don Edgar, tiene un rol que es más importante. El poder Legislativo son los representantes del pueblo, o sea, ahí están los diputados y diputadas, son las personas que representan directamente al pueblo. El pueblo las elige, les otorga la responsabilidad de representarlos. Entonces, el buen funcionamiento de un poder legislativo, de una asamblea legislativa, en este caso debe de manifestarse por la calidad del diálogo que se da dentro del espacio legislativo, por la agenda de temas que maneja la asamblea legislativa. Entonces ahí es donde viene otro desequilibrio, es decir, cuando usted ve que horas y horas de las sesiones legislativas se dedican a conflictos de ofensas entre personas, a conflictos de aspectos poco relevantes para el desarrollo nacional
y más bien a veces son disputas de egos y cosas como esto, usted entiende que ahí hay un desequilibrio en el funcionamiento del sistema, porque ese poder, que es clave, está concentrado en discusiones y cómo me ofendiste, por qué me dijiste eso, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí empieza usted a ver anomalías, indicadores que no dan buena señal del cumplimiento de la función que la Constitución y el pueblo le damos a ese poder, que es el más importante, el primer poder de la República. Correcto, muy bien. Siempre hablando de los poderes de la República, ¿qué función cumple el Poder Judicial cuando surgen fuertes controversias políticas? Bueno, el Poder Judicial, sabiamente creado, ¿verdad?, por los padres de la democracia, por por todo el pensamiento iluminador de la época en que se estableció este sistema de gobierno. Lo que viene a decir es, bueno, ¿y qué pasa si la gente se extralimita en el ejercicio de sus funciones? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay mal uso de fondos? ¿Qué pasa si hay corrupción en el Estado, en sus instituciones? Bueno, tiene que haber alguien. ¿Qué pasa si la seguridad cae ya más allá de la función que puede hacer el Poder Ejecutivo? ¿Qué pasa si situaciones de seguridad internacional y otras cosas se dan? Bueno, tiene que aparecer un poder que tenga la facultad de ser independiente de los demás poderes para poder ejercer su función, ¿verdad? Porque aquí estaríamos diciendo que no podría ser un poder judicial que solo juzgue los crímenes de los que no son parte de la administración pública o los supremos poderes, ¿no? Tiene que ser un poder con independencia, con el recurso, con el músculo, con la suficiente capacidad para dirimir conflictos, digamos, que van más allá de la esfera puramente privada y tienen que ver con el funcionamiento de lo público. Entonces creo que ahí es otro tema donde se produce el desequilibrio. El desequilibrio se produce cuando las sentencias, las disposiciones que establece el Poder Judicial, en vez de ser acatadas, ¿verdad?, lo que corresponde al principio democrático, o sea, ese poder está ahí para eso, para hacer esa parte. Entonces, en vez de ser acatadas, sus disposiciones son cuestionadas. Pero el cuestionamiento al Poder Judicial tampoco es un delito. O sea, el cuestionamiento sano al Poder Judicial creo que le hace muy bien al Poder Judicial. El problema es que cuando usted cuestiona al Poder Judicial yéndosele al cuerpo, a un juez o a una jueza de la República, directamente cuestionándole cosas, sacándole lo que le decía, sacándole qué pasó con baja nota en un curso en la universidad y todas esas cosas, usted ya sí rompió la esencia de el diálogo, rompió la esencia de cómo se construye sobre diferencias en democracia, que es poniendo atención al tema y no poniendo atención a la persona. Es decir, ese es un principio que hemos roto, digamos, en el debate nacional. Nos hemos salido completamente de la forma en cómo se hace un debate de altura, que es debatamos sobre ideas, no sobre quién propone las ideas. No descalifiquemos al mensajero, pongámonos a pensar en el mensaje que trae. Es decir, entonces ahí es donde uno ahora ya oye, por ejemplo, ¿y usted quién es para decirme eso? O sea, ya viene el cuestionamiento personal, ¿a quién está dando el mensaje? Y ahí nos perdimos, don Edgar, porque entonces dejamos de pensar en la idea, en el concepto, en el mensaje, el problema o el tema que se está planteando, y decidimos atacar al vocero para descalificar su argumento. Entonces, eso me parece que ha sido lo que desequilibra el no respeto no solamente el no respeto de lo que usted le dijo muy bien, lo que le corresponde a cada poder, sino el no respeto de las personas, ¿verdad? Que ese era como el principio fundamental del costarricense. Nosotros éramos muy respetuosos de la gente, inclusive llegamos a afirmar, puedo no estar de acuerdo con usted, pero usted es una gran persona. Es decir, yo puedo debatir con usted porque usted piensa de una manera sobre cómo combatir el narcotráfico y yo pienso de otra, pero eso no nos va a hacer enemigos, eso solo nos hace adversarios políticos, nos hace discrepantes en un tema, pero nunca nos hace
enemigos o personas que resuelven sus diferencias con violencia, con ataques personales. No, yo creo que lo que sí es una expresión de deterioro democrático es que ya se nos olvidó el diálogo de altura. O sea, ya se nos olvidó el diálogo centrado en ideas y no centrado en personas. Entonces, claro, lo que tenemos es un constante pleito, y la mejor forma de saber que hay una pérdida de control sobre el diálogo, sobre la forma de hacer diálogo, son los gritos. O sea, los gritos, desde un principio básico psicológico, es cuando un papá o una mamá le tienen que gritar a sus hijos, es porque sienten que no están siendo escuchados, ¿verdad? Entonces creen que entre más duro griten, más pueden convencer. Ese es otro síntoma de que estamos en un momento de caída, ¿verdad? En un momento de decadencia de la calidad del diálogo. Entonces, con esa calidad de diálogo y estas características que estamos conversando, es muy difícil, digamos, construir algo mejor para el país, y por eso la preocupación, no solamente por lo que está pasando en el presente, sino porque futuro nos está configurando esta forma de no encontrar consenso, ¿verdad? Entonces uno de vez en cuando oye una persona que trata de crear de recuperar la esencia del diálogo, pero rápidamente le caen varias, ¿verdad? Que le sacan de esa. Viene la burla, viene la imitación, viene cualquier tipo de chisme o cualquier tipo de sembrar la duda para dañar al mensajero y no al mensaje, como bien decía usted. Sí. Ahora, don Juan Carlos, quiero compartir con usted y con los oyentes de Horizontes algunos comentarios que vienen ingresando y todavía están a tiempo. Envíe su comentario con el tema de hoy: gobernanza cuando los poderes entran en conflicto, reflexiones sobre el equilibrio institucional en tiempos de polarización. Doctor Juan Carlos Mora Montero es quien nos acompaña. Dice Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón: lindísimo el programa. Este programa, por dicha que llegué temprano a sintonizarlo. Este programa de hoy es una joya. Deseo guardarlo cuando usted me lo mande, don Edgar, para compartirlo con amigos, amistades y familiares. Gracias, Edgar, por su valoración para con lo expresado por don Juan Carlos Mora Montero acá en Horizontes. Viene por acá doña Giselle Sánchez también, que nos hace su reporte de sintonía y nos envía un comentario. Muchísimas gracias. El diputado Marco Badilla Chavarría también dice: en sintonía desde carretera, muy atento a la espléndida exposición del doctor Juan Carlos Mora. Cumplamos nuestros roles en cada uno de los poderes con respeto, decoro y compromiso. Los felicito por el programa, dice el diputado de la República, licenciado Marco Badilla Chavarría, a quien agradecemos la sintonía. Don Edgar Alfaro, otro tocayo, nos escribe por acá. Vamos a ver qué nos dice don Edgar. Dice: excelente lección del doctor Juan Carlos Mora sobre qué es una democracia. Este programa deben de escucharlo todos los costarricenses. Gracias. Qué curioso, coincide Edgar el de Pérez Celedón con don Edgar Alfaro también en cuanto a la joya del programa que estamos pasando hoy. Viene otro por acá, vamos a ver. Dice Luz Virginia nos dice: este programa, excelente programa, más no se puede pedir, como siempre escuchándolo. Muchísimas gracias, dice Luz Virginia. Don Marvin Herrera Araya, a quien saludamos a él y a su señora esposa, exministro de Educación de la República, dice: don Edgar, su aula abierta de cultura ciudadana sigue funcionando para bien de la formación cívico-política, como está ocurriendo esta mañana con la clase magistral del doctor Mora. Ha de esperarse que los seguidores de su programa Horizontes reflexionemos a fondo sobre el tema expuesto por el doctor Mora y lo compartamos con nuestros amigos y familiares. Por cierto, le haría muy bien seguramente a nuestra democracia si esta lección la escucharan algunas autoridades de este gobierno y algunos dirigentes del partido en el gobierno. Felicitaciones para ambos. Gracias atentamente, exministro de Educación Marvin Herrera Araya, a quien le agradecemos mucho. Viene otro comentario por acá.
Bueno, los amigos de hasta Monteverde, vamos ahora de los amigos de la farmacia de Monteverde, dice, aquí escuchándolos en la farmacia de Monteverde, excelente el programa, qué exquisito, qué manera de llevarnos sobre un aprendizaje de lo que es la separación de poderes, porque si lo entendemos nosotros, no lo entienden quienes están en el poder. ¿Será por la arrogancia, será por la prepotencia o será porque no llevan a Costa Rica en el corazón? Miren usted, oigan ustedes qué buenas preguntas las que nos hacen desde la farmacia allá en Monteverde, a quienes saludamos, que siempre están con nosotros. Viene por acá Marcela Murillo dice que nos escucha en San Miguel de Desamparados. Dice Marcela Murillo, buenísimo el programa de hoy, los felicito. Llegué un poquito tarde, así es que don Edgar, por favor, ahí tiene mi número telefónico, envíemelo completito porque quiero volverlo a escuchar y compartirlo con mi esposo y con mis hijos. Dice Marcela Murillo de San Miguel de Desamparados, muchísimas gracias. Viene otro por acá, el abogado Oscar Quesada Dobles. Dice, buenos días, don Edgar. La elección de los magistrados la realiza el pueblo, representado en los diputados, es decir, tiene legitimidad democrática. No es de recibo que la Presidenta minimice su legitimidad por no haber sido electos directamente en las urnas, de esa forma atacar sus decisiones. Las reformas que necesitan todos los poderes institucionales e instituciones públicas se pueden realizar ejerciendo un liderazgo positivo y construyendo desde el Ejecutivo. Atentamente, el licenciado Oscar Quesada Dobles. Muchísimas gracias, don Oscar, por ese comentario. Viene otro por acá, Margot Salas dice que nos escucha en Escazú. Margot dice, buenos días, don Edgar, por favor, envíeme el programa, porque voy en mi vehículo y tengo que bajarme a una reunión que empieza a las 8:15, ya me voy bajando, así es que por favor me lo envía. Con mucho gusto, Margot Salas, con muchísimo gusto se lo vamos a enviar. Dice otro por acá, el 5836, de Diste Electrónica. Ese dice, en sintonía, gracias por tener esa ventana de opinión y democracia que tanto necesitamos. Atentamente, Jorge Enrique Vargas. Gracias, don Jorge Enrique, muchísimas gracias. Don Marvin Herrera también nos dice, programa para compartirlo, muchas gracias, con mucho gusto se lo vamos a estar enviando. Viene otro por acá, yo vio los mensajes por acá, don Juan Carlos hoy, dice, muy amables, muchísimas gracias. Nos dice por acá del 1725, Esteban. Gracias, Esteban, por la sintonía. Bueno, Juan Carlos, si se quiere referir usted para continuar con algunas preguntas que nos vienen ingresando por acá. Tengo una por acá de César Bolaños, pero primero le cedo la palabra para que usted haga algún comentario sobre la gran cantidad de comentarios y otros que se me quedan, porque si no, se nos va el programa. Sí, bueno, qué bendición que haya tantas personas como nosotros pensando en el tema y pensando que estamos en tiempo de acatar, de retomar el rumbo. Justamente quería contarle eso, cuando el concepto de gobernanza nace, hace muchos años, ¿verdad? Nace como un concepto que llamaba pilotear, o sea, viene de pilotear una nave, ¿verdad? Ahí fue como la esencia de la palabra, y entonces se refería a esto, o sea, aquí no hemos tocado el tema, pero para una buena gobernanza se ocupan muy buenos liderazgos, lideresas y líderes, digamos, que conduzcan estos procesos, porque aquí es el momento en el que uno comprende la sabiduría, digamos, constitucional que establece nadie puede tener el supremo poder, o sea, el poder tiene que estar repartido, porque si los seres humanos fuéramos ángeles, probablemente no harían falta leyes ni gobiernos ni nada de esto, porque todo el mundo se comportaría bajo una conducta muy intachable, pero no es así. No es así, así es. Ese es el fondo, sí. Correcto. Le pregunta César Bolaños, quien lo felicita desde Liberia. Dice César Bolaños, por favor que nos diga su invitado qué importancia tiene la Sala Constitucional en este equilibrio. Qué buena pregunta la de don César Bolaños. Un saludo hasta Liberia. Bueno, es que ahí viene un temazo, ¿verdad? La razón de ser de la Sala Constitucional, y recuerdo que tuve la oportunidad de aprenderlo de uno de los primeros magistrados de la sala, que fue don Rodolfo Piso Escalante, que en paz descanse. Cuando nos dio el primer curso de Derechos Humanos, yo me acuerdo que él decía,
esta sala es la sala cuya razón de ser es interpretar la Constitución, porque aunque no lo crean, dice hay veces que hay gente que no comprende lo que dice la Constitución, ¿verdad? Y quieren hacer cosas fuera de la Constitución o usar la Constitución como excusa para decir que no se pueden hacer cosas. Pero esa es la función de la sala. La sala interpreta la Constitución. La sala es un órgano constitucional de primer orden, es una de las indicadores que usted ve en todas las democracias maduras, en todas las democracias fuertes, dirime los conflictos entre los poderes del Estado, y bueno, y bendición que la tenemos y que bueno nos ha resuelto tantas cosas. Tiene la particularidad de ser una institución humana, como decía, porque me parece muy importante esa lección que nos diera el Papa Francisco cuando él se refería a qué pasa cuando una institución está llevada por humanos. Bueno, puede haber un humano que se equivoque, claro que sí, digamos. Entonces, el tema es que ahora, don Edgar, estamos en un momento de temor a aceptar que algo no lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Entonces, en este momento, todo el mundo está, como quien dice, metido como la tortuga en el caparazón. Nadie va a decir que vamos a mejorar algo, porque si yo en este momento digo, yo como universidad, por ejemplo, vamos a revisar cosas en la universidad, pero lo digo en este momento, lo que lo van a usar es como argumento, algunos detractores para atacar a la universidad. Entonces todo el mundo está a la defensiva, o sea, todo el mundo está viendo a ver cómo responde, cosas que le lanzan en redes sociales, cosas que le lanzan en una conferencia de prensa, y todo el mundo está a la defensiva. Ese es un problema, porque cuando uno está a la defensiva, de pronto tiene que sacrificar tiempo, el tiempo de calidad que uno usa para hacer cosas buenas por el país, para hacer el bien por las personas, tiene que dedicarlas a defenderse. Entonces estamos en un momento en que nuestra enfermedad democrática es que en vez de estar en los grandes problemas de la agenda nacional, estamos en la defensa de nuestras propias instituciones. O sea, cada institución está defendiendo lo que puede. Y creo que ahí la sala sigue siendo o es un actor fundamental en la defensa o en la interpretación. Seguirá incomodando a muchas personas, definitivamente. Por supuesto, Carlos, por supuesto. El tiempo se nos fue, lo invito a que escuchen nuestra reflexión final a usted y a los miles de oyentes de Horizontes. La democracia, en democracia el desacuerdo no debe asustarnos. Lo que debe preocuparnos es perder la capacidad de resolverlo institucionalmente. Los poderes de la República no fueron concebidos para obedecerse entre sí, pero tampoco para destruirse mutuamente. Fueron diseñados para ejercer sus competencias, controlarse, dialogar y encontrar dentro de la Constitución los mecanismos que permitan al país avanzar. En tiempos de polarización, defender la democracia significa algo más profundo que defender a un gobierno, a un partido o a una institución. Significa defender las reglas que permiten que todos podamos convivir aun cuando pensemos diferente. Agradecemos profundamente al doctor Juan Carlos Mora Montero por acompañarnos hoy en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, y les reitero, súmese al programa Horizontes en nuestras redes sociales. Estamos con WhatsApp, el canal en WhatsApp. Busque el canal de WhatsApp, programa Horizontes, es gratuita la suscripción y así usted sigue recibiendo toda la información. Entonces súmese al canal en WhatsApp, programa Radial Horizontes, igualmente programa Radial Horizontes en el canal de YouTube, en Spotify y desde luego en nuestra página de Facebook. Feliz fin de semana para todos, que Diosito y la Virgen los cuide a ustedes, a sus familiares, y si Dios lo permite nos encontramos 7:20 de la mañana, lunes, aquí en 96.3. Buenos días, gracias don Juan Carlos. A la orden, don Edgar. Gracias, buenos días. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia.